Disculpe, ingeniero, no se escucha el audio. Buenos días, jóvenes. En realidad todavía no he iniciado la clase porque ustedes saben que en Hormigón hay muchos alumnos y estoy todavía admitiéndolos, así que todavía no ha empezado la clase. Lo que estaba haciendo era estaba adelantando unas fórmulas, así que todavía no he iniciado la clase, pero de todas maneras, buenos días. Quería saber cómo me están escuchando. Hola. Buenos días, Inge, ¿todo bien? Ya. Por favor, esperaremos todavía un ratito. Hay 81 alumnos. Ustedes saben bien que posiblemente pasemos también los 100 y voy a tener que habilitar otra sala. Eso ya es pérdida de tiempo y me complica un poco. Pero vamos a ver cuántos alumnos entran. Todavía estamos en 83. Bueno, voy a empezar, antes que me olvide, a iniciar la grabación de la... Muy bien, la clase ya se está grabando. Parece que esta vez no hay tanta concurrencia, entonces ya voy a iniciar la clase. Bienvenidos a la clase de Hormigón Armado 2 y vamos a recordar un poco lo que hemos estado haciendo la clase anterior. Estamos en diseño del cortante y les he explicado que el cortante es también muy peligroso y muy delicado. A diferencia de la flexión, el cortante no ocasiona, digamos, un colapso, no ocasiona una explosión, pero sí cuando falla, su falla es inminente, casi no se puede reparar. Y una vez que ha empezado a fisurarse el hormigón, es como el cristal que va corriendo, ¿no? Hasta llegar a su desprendimiento casi total. Y lógicamente eso ya, básicamente ya es una falla donde seguramente hay que restaurar, hay que reponer, hay que hacer algunos trabajos muy importantes cuando hay una falla del cortante. También dijimos que el diseño del cortante está compuesto por tres factores que aportan a ese cortante, ¿no? Uno era el acero longitudinal que se pone en el alma de la viga. El otro es el aporte, es la compresión del concreto en la zona de compresión, ¿no? Y la otra parte que es importante es la calidad del concreto, ¿no? Y cuanto más alta resistencia del concreto, mejor resistirá el cortante. Entonces, eso habíamos obtenido algunas fórmulas que vamos a recordar. Primero, el principio de diseño es que el cortante resistente real, por el phi, ¿no? Tiene que ser mayor o igual al cortante solicitante. Pero aquí tenemos que aclarar algo muy importante. El valor de phi, a diferencia de la flexión, toma un valor fijo, que sería 0,0
0,75. ¿Ya? Entonces aquí no es como la flexión, que depende de la deformación del acero, nada. El cortante es fijo, 0,75. ¿Ya? Y por lo tanto aquí podemos tomar ese valor, que ya no sería ninguna incógnita. También habíamos dicho que el cortante resistente, phi por Bn, tiene que ser igual al cortante que toma el concreto, con su phi, y más el cortante que tomaría algún acero de refuerzo que colocamos exclusivamente para resistir cortante. En algunos casos esto puede ser cero. Si es que no ponemos ningún refuerzo, por ejemplo, si no colocamos estribos o si no colocamos ninguna barra doblada, entonces ese cortante puede ser cero. Eso quiere decir que solamente el cortante que toma el concreto, ¿no?, tiene que resistir al cortante solicitante. Por eso en la realidad es muy difícil. Siempre colocamos alguna cantidad de refuerzo para cortante, ya sea como acero mínimo, o ya sea para torsión, o ya sea para confinamiento, etcétera, etcétera. Habíamos dicho que el cortante que toma el refuerzo BS, ¿no?, consiste generalmente en estribos perpendiculares a la línea de corte o perpendiculares al eje longitudinal. Pero también podemos decir que también se puede tomar el cortante con una barra inclinada, ¿no?, una barra inclinada de la parte longitudinal. Todo eso lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Pero entonces el cortante que toma el refuerzo puede tener tres alternativas. También habíamos dicho que el cortante que toma el concreto, hay una fórmula que dice 0,5 de F'C más 176 por la cuantía del acero longitudinal en el nervio o en el alma, ¿no?, por el cortante solicitante por D sobre MU, ¿no?, multiplicado por el área de corte. ¿Sí? Esta es la fórmula larga, digamos, ¿ya?, que se usa también para verificar, pero dice que esto, wow, sí, faltan algunos detalles. Aquí falta todavía que esto tiene que ser menor, dice, a... Wow, todavía está mal esto, ¿eh? Bueno. Aquí sería más 176. Fuchica. La cuantía del alma y todo multiplicado por el ancho del alma y por su peralte. Observen ustedes que en realidad esto dice que ser esto. O sea, esto querría decir que en algún caso, si esto es mayor que 1, entonces hay que tomar en cuenta solamente esto, porque esto, decía en los anteriores reglamentos, que esto debería ser siempre menor que 1. O sea, vamos a poner aquí también, para que se ubiquen, esta relación tiene que ser menor o igual a 1. O sea, fíjense, el límite es 1. Entonces, aquí esto, si se ponemos 1, quedaría solamente esto. O sea, hay que comprobar también esta parte.
¿sí? Que quede bien claro. Pero también hay una fórmula corta que se puede tomar directamente asumiendo algo aquí y en vez de 0,5, 0,53. Pero este también tiene un límite, ¿no? Aquí tiene que ser menor a 0. No, esto tendría que venir acá. Como un límite podemos decir, pero BC tiene que ser menor o igual a 0,93 por F'C por B por D. Bien, aquí hemos escrito una serie de fórmulas que más o menos está con lo que dice el reglamento en el capítulo 22. Aquí dice 1,9, estos valores están en megapascales, ¿no? Dice 1,9 que sería 0,05. Este lambda es para nosotros es 1. Sí, lambda para nosotros lambda vamos a tomar un valor de 1 porque este valor de lambda se refiere a un hormigón que no sea el normal, un hormigón, digamos, de concreto liviano, cualquier. Entonces este lambda podía tomar algún valor. Pero nosotros por el momento podemos tomar como 1. Aquí quería mostrarles esto. Dice que el momento último ocurre simultáneamente con el cortante último. Esto quiere decir, jóvenes, que no es como uno piensa que puede ser solamente el momento o solamente el cortante. Como ese cortante es debido al momento flexionante, es un cortante diagonal, escuchen bien esto, entonces aquí tenemos que suponer que cuando ocurre flexión, simultáneamente ocurre corte. Repito, cuando ocurre flexión, simultáneamente ocurre corte. Y cuando estamos en el momento último, también tenemos que hablar del cortante último. ¿Sí? Entonces no es como podemos decir solamente cortante, solamente flexión. No. Son los dos dos esfuerzos que atacan o que actúan simultáneamente en una viga. La flexión y el cortante. ¿Sí? Por eso es que tenemos que diseñar siempre a la flexión y al corte, o diseñar a la flexión y verificar al corte también. O en otro caso también se puede diseñar al corte y verificar a la flexión. Puede ser también eso. O sea, no siempre tenemos que empezar por la flexión, podemos empezar también por el cortante y luego ir a la flexión. Depende de algunas condiciones de viga, ¿no? Algunas vigas, por ejemplo, una viga de puente, por ejemplo, lo más peligroso es el cortante, aparte de la flexión. Entonces, lo que más hay que cuidar es el cortante, porque eso puede fallar en forma inminente, a pesar que la flexión también. Entonces, hay esas cosas. En cambio, en una viga que vamos a hacer un ejercicio, a veces el cortante no es significativo frente a la flexión, ¿no? En losas también podemos decir que en algunos casos la flexión no es significativa, pero sí el cortante. Entonces tenemos que tener en cuenta esas cosas. Bien, acá el reglamento dice que puede ser esto 0,5, como hemos escrito, pero no más de 0,93.
3. Pero aparte de acá, que generalmente lo utilizamos con mayor frecuencia por la facilidad, ¿no? Esta es la fórmula corta. Esta de acá. ¿Ya? Que lo podemos usar generalmente con mayor frecuencia porque generalmente este es el que domina, ¿no? Y esta sería la fórmula larga. Lo correcto es de principio cuando diseñamos en una viga continua el cortante más desfavorable, verificar solamente la fórmula larga de la primera vez. Y si domina la fórmula corta, entonces ya a todas las otras vigas solamente con la corta, ¿no? Eso también tenemos que aprender, porque si vamos a estar haciendo estos cálculos para cada viga y para cada sección, entonces vamos a tener un trabajo muy tedioso, muy largo y a veces no justificativo, digamos, ¿no? Bien, eso es lo que habíamos dicho en la anterior clase. Lo único que estoy haciendo es repetir. Y ahora sí podemos acotar algo más, ¿no? Podemos decir que el refuerzo para corte, refuerzo, se supone de acero, ¿no? Refuerzo de acero para corte disculpar, todavía estoy con otra pirrita y todavía estoy chamboneando. El refuerzo para acero de corte se va a llamar AB, área de acero, pero esta B quiere decir corte, ¿no? Porque todo lo que es B ventilabial es corte. Entonces ese también es el AB, ¿no? Ese es el. En cambio, el para flexión es AS, ¿no? Para diferenciar. Wow. Bien. Tenemos que escribir ahora el BS. El BS sería el esfuerzo, creo que no hemos escrito eso, el esfuerzo de corte pueden escribir, que toma, yo digo que toma o que soporta, lo que sea, que toma AB. Así, AB. Ese sería el phi por vez. Ahora le podemos poner también phi. Y BS, hemos dicho, tiene 3 alternativas o 3 opciones para tomar. Uno sería, ¿qué pasa? Acá vamos a tener 3 alternativas para tomar el refuerzo por. Una sería que BS es igual a AB por FIE por D sobre S. Esto es cuando el estribo que usamos para reforzar es perpendicular a la línea longitudinal. O sea,
palabras, estribo perpendicular, ¿ya? Porque habíamos dicho que hay tres clases. Esta sería la fórmula para tomar. Ahora, si quieren poner el phi, le ponemos nomás, pues acá, phi, y aquí también tiene que ser phi. No hay problema. El otro BS sería AB por FIE por el peralte. Después vamos a escribir esto, ¿no? Y S sería la separación de los estribos. Aquí tenemos que multiplicar por el seno el ángulo alfa más, que no me deja escribir, más el coseno del ángulo alfa. Después vamos a explicar en qué consiste el ángulo alfa. ¿Bien? Y la otra sería tomar con barras inclinadas, ¿no? Que sería igual AB por FIE por el seno del ángulo alfa, ¿ya? Pero menor o igual, esto creo que hay un límite. Creo que esto tiene que ser menor. A ver, ¿hay alguna fórmula? Vamos a revisar. O sea, un ángulo alfa, ¿no? Un ángulo alfa. Y ese también es varillas inclinadas. Esta pizarra está peor que la anterior. Creo que es de mala calidad, lamentablemente. Bien, entonces, recordando un poco, jóvenes, el refuerzo de acero para tomar corte tiene tres opciones. Una sería usar estribos perpendiculares al eje longitudinal de la viga, y aquí está la fórmula, donde podemos decir que S es la separación de los estribos. Separación de los estribos. Y D, ya conocemos, D es el peralte efectivo.
me ha resultado peor. Un comentario me ha resultado peor que el anterior, así que voy a tener que volver. O tal vez es la señal que no está bien. Tal vez la señal. A ver, ¿qué comentarios más podemos hablar acá? El ángulo alfa es la inclinación de los estribos inclinados o también de las varillas inclinadas. Y también entra alfa, ¿no es cierto? Entonces, el ángulo alfa depende del ángulo. ¡Qué barbaridad! También depende del ángulo alfa. El alfa es un ángulo, dependiendo si podemos precisar con algunos ensayos, normalmente suele ser 45 grados. Eso porque en realidad estamos viendo que el cortante diagonal, que es más o menos así, toma un ángulo de 45 grados, aproximadamente, ¿ya? Así 45 grados. Puede tomar 40, todo, pero hay que hacer algunos ensayos dependiendo del cortante. Nosotros, cuando decimos que queremos colocar un refuerzo perpendicular a la línea de corte, también estaríamos con 45 grados. Entonces, este es el ángulo alfa. ¿Sí? Si nosotros asumimos que la línea de corte es con un ángulo de alfa de 45 grados, entonces los estribos inclinados y las varillas dobladas también van a tomar 45 grados. O sea, entonces, en todo caso, el seno de 45 grados es 0,707. Y el coseno de 45 grados es también 0,707. Si sumamos todo, aquí vamos a tener un factor de 1,41, digamos. Esto cuando alfa es 45 grados. Alfa, 45 grados. Que eso es casi lo normal. Lo correcto. Esto también, lo adecuado. Y aquí también, fíjense ustedes, el seno de 45 para varillas de un ángulo de 45 grados. Quería mostrarles que se supone que un estribo perpendicular, que toma esta fórmula, frente a un estribo inclinado, que el estribo inclinado, lógicamente veremos, es mucho más efectivo, porque el estribo perpendicular habría que proyectarlo en el plano horizontal, así, ¿no? Entonces, lógicamente, aquí ven que el estribo inclinado es mucho más efectivo, casi en 41% más. O sea, aquí, en vez de 1, aquí estamos multiplicando por 1,41. Entonces, si ustedes quieren encontrar refuerzo en estribos más efectivos, tendrían que usar el inclinado. Pero el inclinado, como ya les había dicho anteriormente, es un trabajo, la forma constructiva, el trabajo constructivo es muy complicado usar estribos inclinados. Y además que como los estribos también trabajan a torsión, un estribo inclinado no es bueno para la torsión. Entonces todo eso hay que sopesar. Yo pienso que el más común es usar este tipo de estribos, sí o sí,
Y si faltara, refuerzo con este otro, con ellas, ¿ya? Eso sería lo aconsejable. Primero hago con esto, no me falta, no alcanza, entonces tomo una varilla inclinada. Antes, más bien era al revés. Primero se tomaba una varilla inclinada y si faltaba recién usaban los estribos. Pero ahora eso ha cambiado, ¿no? Porque antes ni siquiera se usaba la torsión en el diseño. Ahora ya hay que tomar la torsión y hay que tener en cuenta el confinamiento. ¿Por qué? Porque normalmente las vigas ahora, en la actualidad, se diseñan doblemente armado. Eso quiere decir que los aceros a compresión tienen que estar confinados. Y la única forma de confinar es usar estribos. Y en este caso, estribos perpendiculares. Entonces, vean, todo eso lo vamos a hacer en un ejemplo. Seguramente les he dado bastante teoría, pero tenemos que ver en un ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo, a ver si puedo escribir bien. Lamentablemente no me está gustando esta pizarra para nada. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. No me gusta para nada. Pero ¿qué le vamos a hacer? No puedo retroceder. Primero muy delgadito. Un ejemplo. De principio, para que se comprenda un poco, vamos a tomar una viga simplemente apoyada. De principio, ¿no? Así. Con esto, que sea la viga. Lógicamente, cuando es un simple apoyado, aquí hay un rodillo y eso está amarrado ahí. Y le vamos a cargar con alguna carga uniformemente distribuida. Directamente vamos a darle QU para ahorrar un poco de tiempo y le vamos a dar, a ver, una carga fuerte, 2.3 toneladas por cada metro. ¿Ya? La longitud de la viga, que sea 7.2 metros. El F'C, que sea 275 kilogramos. El FIE, 4.200. El recubrimiento, que sea 3 centímetros. Y el diámetro del estribo, que sea 8 milímetros. La viga que sea 25 por 45 o tal vez 50.
Bien, escriban por favor unas cuantas palabras. Diseñar la viga de la figura a flexión y cortante. Punto. Para cortante, considerar estribos perpendiculares, coma, estribos inclinados y o vallas inclinadas. Y o vallas inclinadas. Bien, eso es todo. Entonces vean ustedes, jóvenes, vamos a hacer un diseño de una viga. Espero que estén bien las cargas. Y veamos cómo podemos diseñar esta viga y hacer un croquis constructivo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como ya tenemos todo, vamos a calcular el momento, primero a la flexión. Aquí vamos a poner flexión. Y vamos a calcular el momento último solicitante, que va a ser 1/8 QU por L al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1/8 por 2.3 y por... Ay, no. Uy, no se negaré. Por 2.3 por 7.2 al cuadrado. ¿Alguien me lo capta? El cortante va a ser 1.2 o 1 sobre 2 por QU por L. Por tanto, solicitante. En el apoyo de la viga. Esto va a ser 1 sobre 2, 2.3, por 720. Entonces ahí tenemos los esfuerzos solicitantes, el momento y el cortante. ¿Cuánto es el momento? ¿Alguien me puede decir? 1490. Gracias, señorita. 14.90 toneladas metro. ¿Y el cortante? 8,28. 8,28 toneladas. Bien. Para el momento flexionante, vamos a diseñar, tomando en cuenta que vamos a calcular por acá D. D va a ser igual a 50 menos 3 menos 0,8. Ay, menos, usaremos varillas de 2.2, digamos.
Entonces sería 1.1, 1.9, 4.9. Aquí sería 45.1 centímetros al D. Entonces el B es 25. Ahora vamos a ver cuánto de acero nos sale. Sale 9.46. Centímetros cuadrados. Seguramente es mayor que el mínimo. El mínimo es 3.75 y menor que el máximo. El A es 6.8. Ya, directamente vamos a decir Phi 0.9 dúctil. Ya. Tal vez aquí lo que interesa es calcular la cuantía en el nervio, en el alma, que sería 9.46 dividido entre 25 y entre 45.1. Pues sería 9.46 dividido entre 25 y entre 45.1. Entonces sale aquí 0.0084. Una cuantía muy baja, pero eso es lo que ha salido. Bien, ahora tenemos que, y hemos terminado el diseño a flexión, ¿verdad? Simplemente es colocar cuántas armaduras, etcétera, pero ya tenemos la cuantía del alma. Ahora tenemos que ver el cortante. En el cortante, lo primero que hay que revisar es cuánto toma el concreto, o sea, el famoso Phi por BC. Y vamos a hacer por las dos fórmulas. Una fórmula dice que tiene que ser Phi por 0.5. F'C más 176, la cuantía del alma, por BUD, que sería 14.9, por D, que sería 45. Vamos a colocar toda la fórmula mejor antes. Sería BU por D sobre MU, ¿sí? Y esto multiplicado por BW por D. Y esto se hace así. Vamos a revisar. Aquí vamos a decir 0.75 por 0.5 de raíz cuadrada de 275 más 176 por 0.0084 multiplicado por el cortante, que sería en este caso 14.9,
No. Falso es. Es 828 por D, que sería 45.1, dividido entre el momento, sería 14.9. Ay. $14.9 multiplicado por 25 y por 45. Ay, qué desastre. $45.1. Bien, quiero hacerles notar algo. Aquí el cortante es toneladas, ¿no? Y aquí es toneladas metro. Entonces, esto tiene que ser en metro. No. A ver. Aquí tiene que haber toneladas, y aquí tiene que ser también metros, ¿no? Esto vamos a corregir. Si tomo 14 como una tonelada, esto tiene que ser 0,45, 1. Mire, depende cómo. Si ustedes quieren manejar todo en kilogramos centímetro, esto también tiene que ser kilogramos centímetro, ¿no? Y esto tiene que ser 45.1. Pero como esta es una relación, aquí digo toneladas por metro, y aquí dice toneladas por metro, entonces no interesa, ¿verdad? Igual esto va a aparecer un número. Bien, entonces, ¿cuánto sería este valor? ¿Alguien me puede calcular primero este valor? ¿Quién no se acostumbra a esto? Primero este valor, ¿cuánto sería? Porque esto no tiene que pasar de 1, ¿no? Como hemos visto ahí en la fórmula. ¿Cuánto es esto? A ver, señorita, ¿me lo calcula? 828 por 0,451 sobre 14,9. $0.25, hija. 0,25. Es menor que 1, entonces está bien. O sea, el máximo valor que se puede tomar esto es 1. ¿Ya? Eso habíamos visto en la fórmula. Entonces tiene que comprenderse así. Mire, a ver, ¿qué es esto? Si tienen alguna pregunta. Probablemente esto yo lo verifico y digo, si es menor a 1, entonces, ok, ya no necesito verificar el otro, ¿no es cierto? Porque esto era con 1. ¿Cuánto sale esto? El phi por BC acá. Seguramente va a salir en kilogramos, porque todo está en kilogramos, centímetros, ¿no es cierto? Kilogramos. ¿Cuántos kilogramos sale? Y les recogemos en decimales y tenemos toneladas. ¿Cuánto? El que está en raíz al cuadrado, ¿qué número es, Inger? No se sabe muy bien. 275. Es el concreto F'C 275. Y esto es 25 por 45, que
hay que multiplicarlo después por 0,75. 7.32. 7.32 toneladas, ¿sí? Esa sería la fórmula larga, ¿ya? Y hemos verificado la fórmula larga. Ahora veamos qué pasa con la otra fórmula. Phi por BC dice que tiene que ser igual a phi por 0,53 raíz cuadrada de F'C por BW por D. Esa es la fórmula corta, aquí sería 0,75, aquí sería 0,53, la raíz cuadrada de 275 por 25 y por 45.1. ¿Cuánto sale esto? $7.43 sería así. 7.43. Pero lógicamente no será menor, dice que esto es 0,9. Entonces, obviamente, sabemos que esto, 7.32 es menor. Entonces, fíjense, ya no merece el otro, porque dice, pero no será menor que 0,9, ¿no? Y aquí es con 0,53 sale 7.42, estamos bien. Y el otro valor es 7.32. Entonces, eso es de la fórmula corta. Y eso es de la fórmula larga. A ver, dígame, ¿cuál tendría que tomar? A su criterio, ¿cuál debería tomar? ¿Esto o este otro? Toneladas. El que tiene Concepto, menor resultado. deberíamos tomar este valor, el 7.43, no el menor, sino esto, porque quiere decir que en realidad esto no debería, y el menor sería esto. Entonces, normalmente, si esto es menor que la fórmula corta, entonces se toma este valor. ¿Ya? Eso es un concepto, ¿no? Porque dice que es igual y esto igual, entonces lógicamente hay que tomar el mayor, 7.43, ¿no? En este caso, no el menor. ¿Por qué? Porque en alguna parte del reglamento dice que esto lógicamente tiene que ser mayor o igual a esto, entonces este es el mínimo, ¿no? Y el máximo sería más 0.93, casi el doble, no menor de eso. Eso es, entonces, el concreto toma o absorbe un cortante igual a 7.43 toneladas metro. Pero resulta que yo necesito 8.28. ¿Sí? Entonces, querría decir, jóvenes, que sin refuerzo, la viga podría fallar, puede fallar. Siempre vamos a hablar así, ¿no? Podría fallar, ¿no? O sea, quiere decir que el concreto no es capaz de resistir el cortante solicitado, porque esto es mayor, ¿no? Y por lo tanto necesitamos refuerzo para corte. Entonces acá están viendo ustedes, es esto.
Entonces, han visto ustedes que se necesita el refuerzo por corte, ¿no? Porque no es suficiente. Entonces, lógicamente tenemos que utilizar las fórmulas para el refuerzo de corte. ¿Qué podemos poner acá? Ahora sí, para que esto esté un poco claro, si el cortante, la viga resiste así de por sí sin ningún refuerzo 7.43 y se necesita 8.28, entonces lógicamente acá phi por BS tendría que ser pues el saldo, sería 8.28 menos 7.43. Entonces, este sería 8, sería 5, 7. Creo que apenas es 0.75 toneladas, que es muy poco, ¿no? O sea, necesito 0.75 toneladas con refuerzo. ¿Perdón? 0.85. 0.8. Sí, 0.85. Bueno, ya, gracias. Que es un valor muy pequeño, ¿verdad? Es un valor muy pequeño que podemos tomar con las tres alternativas, ¿no? Veamos primero qué pasa con una alternativa. Entonces vamos a ver acá. ¿Qué está pasando? Qué barbaridad. Aquí no sé qué me sale. ¿Qué ha pasado? Voy a ir a devolver esto, che. No está funcionando bien. Y ahora está durmiendo acá. OpenBoard no responde, o sea, no responde la pizarra. Caramba, qué lástima, jóvenes, van a disculpar. Aquí tenía un problema técnico que es por la pizarra. Me compré una pizarra, parecía que estaba bien, pero parece que no sirve. Lo voy a ir a devolver en este momento porque no me está funcionando. Y se ha trancado. Ya no va a salir para nada. Cesar el programa, esperar a que el programa responda alguna cosa. ¿Y a qué hora va a responder? Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? Qué lástima, ¿no? Muy lento el avance. Pensé que íbamos a hacer mucho más esta clase. Y que una preguntita. Dígame. Para mayor seguridad en la cortante, ¿no podría tomar el menor? O sea, o estoy mal analizando, porque es la resistencia del concreto, ¿no ve? Sí. No, o sea, ese sería un concepto lógico, ¿verdad? Pero
Normalmente nosotros estamos acostumbrados de que en realidad la fórmula corta es el mínimo que toma el concreto, la fórmula corta. En alguna parte dice que no será menor que 0,53. O sea, es el mínimo valor, ¿ya? Y en este caso, la fórmula larga debería salir siempre mayor. Pero ¿saben por qué no está saliendo mayor? Porque primero que la cuantía es muy pequeña. Segundo que la fuerza cortante también es muy pequeña. Porque vean ustedes, en esa fórmula larga, ¿cuándo sería mayor? Cuando sería que usamos masa cero en flexión, ¿no? En vez de 0,084, una cuantía máxima, por ejemplo. Y también cuando el cortante es grande. Entonces, este valor debería salir mayor que 743. ¿Me entienden? Debería salir mayor. Porque se supone que como es una fórmula larga, debería darnos mayor cortante. Pero si sale menor que el mínimo, que es este, no se puede tomar eso sería muy poco, ¿no? No hay, lógicamente tu razonamiento es correcto, ¿no? Para darle mayor seguridad, pero no es así. Si vamos a revisar con calma la norma, vamos a interpretar así, ¿no? Que la fórmula larga debería salir siempre un valor mayor que la corta. En alguna parte dice, pero nunca tome menor que la corta. Nunca tome, o sea, como un límite mínimo. Esa fórmula corta es un límite mínimo, ¿ya? Por eso es, jóvenes, que estoy descartando este 732. Ahora, les voy a decir algo. Por ejemplo, si aquí yo le aumento la cuantía del acero y el cortante, posiblemente en vez de 732, esto va a salir 9 o 10 toneladas, ¿no? En ese caso, sí, yo tengo que tomar ese valor y no este. Entonces, estaríamos contradiciendo, ¿verdad? Debería tomar este, ¿no es cierto? 740 por mayor seguridad, pero no es así. A ver, jovencito, te voy a hacer una pregunta. Si en este caso, en vez de 732, que lamentablemente no puedo escribir, usted sabe, saldría 10 toneladas, ¿cuál vas a tomar? ¿743 o 10? Dígame, ¿cuál va a tomar? El mayor. 10. Entonces, ¿dónde está lo que decías que por seguridad deberías tomar el menor? ¿Verdad? Eso es. Entonces, según tu lógica, deberíamos tomar 743 para darle mayor seguridad, ¿verdad? Pero no es así. Tengo que tomar 10. ¿Sí? ¿Te ubicas? ¿Ahora estás de acuerdo? Sí, está bien, gracias. Está bien, esa es la lógica. Ahora yo les voy a decir, este error que me ha preguntado el estudiante, siempre cometen los estudiantes. Porque dicen, como él dice, por mayor seguridad, garantía, tomaremos este menor, ¿no es cierto? Pero eso es la lógica, pero no es el espíritu de la norma. No es el espíritu de la norma. La norma dice, hay que tomar el valor de la larga, pero si es menor que la corta, tome la corta. Y ya les he demostrado por qué, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes, lo siento mucho. Lamentablemente, mi máquina se ha trancado. Y además que no está funcionando mi pizarra, entonces voy a suspender la clase acá. ¿Sí? Entonces, si no tienen preguntas, lamentablemente aquí ya se ha colgado mi máquina. Ni siquiera puedo reiniciar, no puedo hacer nada, se ha colgado. Muy bien, jóvenes, hasta luego y muchas gracias. Disculpen el inconveniente, no era mi intención. Muy bien, hasta luego, gracias. No se preocupe. Hasta luego. Hasta luego.